Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les mando un gran abrazo y como todos los sábados estamos aquí para llevarle a todos ustedes un pequeño estudio de la palabra de Dios. Reciban la bendición de parte de nuestro Dios, de parte de nuestra iglesia. Un gran abrazo para todos ustedes. Vamos a continuar con lo que veníamos hablando el sábado anterior. Es una continuación de este estudio que ya han tenido seguramente la posibilidad de leer el título, Despojándonos de lo nuestro. ¿De qué manera podemos nosotros despojarnos o bien nos han despojado también de aquello que alguna vez hemos recibido? Tiene dos versiones. Y en el estudio anterior hablábamos en Lucas capítulo 10 verso 30, hablábamos de esa parábola que le refirió Jesús a este hombre al intérprete de la ley que vino a cuestionarlo, a decirle, a ver, quién era su prójimo. Entonces él le empezó a hablar de quién era su prójimo. Y veníamos hablando de todas esas promesas que hemos sido despojados nosotros a través de la religiosidad. Decíamos que el ladrón lo podíamos comparar con todas aquellas enseñanzas que hemos recibido, con todas esas predicaciones que por ahí hemos recibido, que han venido desde la religiosidad y nos han arrebatado la promesa que Cristo había colocado en nuestro corazón. Esa bendición que Jesús en un principio nos dio había sido arrebatada, pero aún estamos a tiempo, estamos viviendo, como siempre digo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del perdón, y lo que queremos es eso, llevar palabras frescas a cada uno de nosotros, ¿sí? Porque primeramente soy yo la que me ministro a través de la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude y nos lleve a toda verdad y justicia, como siempre decimos. Que su Espíritu Santo, que siempre está todos los días, que no hace falta que lo convoquemos, sino que Él está, porque Él dice, voy a estar todos los días junto a ustedes. Es cuestión de hablar con Él como hablamos con un amigo o en la familia. Lo tenemos ahí a nuestro lado continuamente para ayudarnos. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer que Él está, ¿sí? Tener esa fe de que Él siempre está dispuesto a bendecirnos. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Precisamente de la bendición de Dios. Vamos a hablar también de la maldición y de aquello que el Señor nos ha regalado. Cómo estamos posicionados en su reino, de qué manera estamos viviendo en el reino de la luz, que también hemos hablado de las tinieblas y de la luz, hemos hablado en otros estudios. Entonces yo les invito a compartir en Éxodo capítulo 20, ahí vamos primeramente a leer. Éxodo capítulo 20 verso 5 dice, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ahí vamos a leer, solo el 5. ¿Sí? Y acá leemos que es como una advertencia que Dios le da a su pueblo. Pero vamos a mirar a quién iba esta palabra, ¿sí? Muchas veces a nosotros se nos ha enseñado eso, que debemos renunciar, que debemos romper las maldiciones que podrían venir a nuestras vidas o a nuestros hijos, y nos perseguimos muchas veces, ¿no? Y vemos por ahí demonios por todos lados. Y pensamos, me pasa esto por causa de que la maldición viene por mi abuelo o por mi tatarabuelo. Pero si nosotros miramos un poquito este versículo,
¿A quién va dirigido? ¿Sí? Este mensaje. Dice: a los que me aborrecen. Y nosotros no aborrecemos a nuestro Dios porque hemos llegado a sus pies, porque le necesitamos y empezamos a amar. Una vez que empezamos a conocer a este Dios verdadero, le hemos empezado a amar. Entonces no aborrecemos a Dios. Entonces dice la palabra: los que me aborrecen, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquellos que aborrecen a Dios jamás llegan a su presencia. Entonces siguen siendo malditos porque nunca se arrepienten, nunca llegan. Entonces siguen en pecado, siguen cometiendo las aberraciones en contra de Dios. Y en consecuencia también su generación, sus hijos, les siguen la pisada. Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, somos transformados, somos nueva criatura, comenzamos a caminar, pasamos de las tinieblas hacia la luz. Entonces comenzamos una nueva vida y esa nueva vida trae la bendición. Ya la maldición es echada en la cruz del Calvario, como siempre decimos. Cristo se lleva toda esa carga de pecado, lo que traíamos, maldiciones, por causa del pecado, lo que traíamos en nuestra familia, es volcada en la cruz del Calvario. Y es fe, es simplemente fe lo que nosotros depositamos en Cristo. Creemos en Él, en que Él se va a llevar todas esas maldiciones. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar ese nuevo camino, nuestra generación también empieza a imitarnos, ¿sí? Empieza a ver la manera en que nosotros hemos cambiado y hemos caminado, y por lo tanto no cometen lo que nosotros hemos cometido en otra época, ¿sí? Esos pecados que habla en estos versículos. Por eso yo les quiero invitar a leer para corroborar, ¿sí?, de que ya no somos malditos. Leemos en Primera de Pedro, ahí vamos a leer qué nos dice. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Primera de Pedro, capítulo 1, perdón. Dice, capítulo 1, verso 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Y vamos a pasar, perdón porque yo me equivoqué de versículo, pero ese versículo lo vamos a retomar nuevamente, y vamos a leer realmente ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois hijos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje, dice, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuándo empezamos a ser linaje escogido o real sacerdocio? ¿En qué momento pasamos a ser nación santa, como dice acá la palabra de Dios? Una vez que recibimos a Cristo, una vez que nos rendimos a Él, que traemos nuestras vidas, que le decimos solo no podemos, te traemos toda nuestra carga, todo nuestro pecado, toda nuestra vida para que vos hagas tu voluntad. Pasamos entonces de las tinieblas a la luz. Entonces inmediatamente, ¿sí?, pasamos a ser linaje escogido, pasamos a ser nación santa, ¿sí? Por eso siempre repetimos que no es por nuestras obras, ¿sí?, por lo que nosotros somos o por lo que podamos llegar a ser, que nos constituimos en nación santa. Simplemente por Jesucristo, simplemente por Él, porque
Él lo quiso así. Él dice que nosotros no lo elegimos a Él nos eligió a nosotros. Entonces, por ahí también tenemos esa equivocación y pensamos de que por todo lo que nosotros podamos hacer vamos a llegar a ser más santos. Pensamos que por la cantidad de oración, que no estoy diciendo que no hay que orar, porque si no oramos perdemos la comunicación con Dios y es importante orar. Pero la oración no te lleva a ser más santo o más nación santa, o el ayuno, o el leer la Biblia, porque eso, el ser nación santa es un regalo que Dios nos da, ¿sí? Es algo inmerecido que nosotros tenemos. Cuando hablamos de la gracia de Dios, del perdón de Dios, estamos hablando de todo este tipo de bendición que tenemos por constituirnos hijos de Él. Cuando hablamos de su promesa, estamos hablando de esto, ¿no? Que somos constituidos real sacerdocio, que somos constituidos nación santa, pero no por nuestras obras, no es por lo que nosotros hacemos, ¿sí? No es porque estamos más arriba del otro, ¿sí? Porque nos creemos que a lo mejor por ser más oradores o que más lectura tenemos en la Biblia, decimos, qué santa. No, la santidad o la nación santa viene simplemente por Jesucristo, por creer en Él. ¿Por qué le digo esto? Que somos por Jesucristo, por ese nuevo nacimiento, ¿no? Y si, o por ahí para ser un poquito más claro, nosotros lo que somos argentinos no tenemos esa identidad por lo que hacemos. Digamos, si nosotros comemos muchas empanadas o mucho asado, tomamos mucho mate, eso no nos hace más argentinos. A mí me da la identidad como argentina porque nací en Argentina. Entonces sí, tengo esa identidad argentina porque nací. Y pasa exactamente igual en el reino de Dios. Cuando nacemos en su reino, nacemos nuevamente en Él, somos constituidos nación santa. No debemos hacer nada, ¿sí? Ya nos implanta una nueva identidad, entonces nos debemos sentir parte del reino de Dios. Debemos sentirnos, o sea, nuestra identidad, así como nos sentimos bien argentino, o bien jacobacino, o bien rionegrino, también nos debemos de sentir parte del reino de Dios. No es que, hice tal cosa y ya no lo soy. Entonces estaríamos hablando de un padre castigador, de un padre que no nos perdona ni una, ¿sí? Otro ejemplo sería, ¿no? Si un padre, por ejemplo, ve caer a su hijo, lo va a ir a ayudar, lo va a ir a levantar, le va a sanar sus heridas, va a tratar de curarlo si se lastimó, va a tratar de que su hijo se vuelva a levantar. Eso es lo que hace un padre o una madre, ¿sí? Y nuestro Padre hace exactamente lo mismo. Entonces nosotros no debemos hacer nada. Comparémonos con eso, con nuestra familia. ¿Qué hace nuestra familia? Cuando las cosas nos salen mal, cuando cometemos errores, ¿qué hace nuestra familia? Nos cobija, nos ayuda, trata de que salgamos adelante, que nos levantemos, que progresemos. Eso hace nuestro Padre. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque pertenecemos a su reino, porque somos parte, porque somos lo que Él dice, linaje escogido, somos real sacerdocio. Es nuestra mente la que por ahí nos engaña y nos hace desviar, nos hace creer de que no somos nada, que no podemos hacer nada, que no tenemos la bendición, pero sí la tenemos. La tenemos con el solo hecho de ir a Jesús, de creer en Él, no por el hecho de pertenecer a una iglesia, a una religión o a una congregación, simplemente por aceptar a Cristo, ¿sí? Simplemente por eso somos real sacerdocio. Y la Escritura también dice que ahí en este pasaje nos dice de que somos pueblos adquiridos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, pueblo adquirido? ¿Qué es lo que es adquirir? Cuando nosotros adquirimos algo,
lo hacemos a través del dinero, podemos ir y comprar y obtenemos algo, ¿sí? Adquirimos algo. O bien por algún intercambio también. Y Jesús lo pagó todo a través de su sangre preciosa, a través de su vida. Él lo entregó todo por nosotros. Entonces ahí nos adquirió a nosotros. Es como que Él extendió un cheque, digamos, al portador con la totalidad o el importe total que nosotros necesitamos. No importa la cantidad de pecado que tengamos, no importa lo malo que hayamos sido o que seamos, porque en realidad somos todos pecadores, siempre necesitamos de Cristo. No importa, Él dice que nos adquirió, y si somos su propiedad, no hay quien nos arrebate de sus manos. Entonces debemos de creer también eso, que hemos sido adquiridos por Dios, por su sangre preciosa, que nada hemos tenido que hacer nosotros para merecer ese amor. Él lo adquirió, Él fue y pagó, ¿sí? El castigo que nosotros nos merecíamos, Él lo pagó. Entonces nosotros podemos ir confiadamente a Él y creer en Él, confiadamente, como dice su palabra. Él sencillamente nos adquirió, y nuestro deber no es que, que no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada para obtener el perdón o la salvación o el amor de Dios. Nada tenemos que hacer, pero hay un deber, como recién le hablaba, hay un deber en nosotros como ciudadanos argentinos, tenemos un deber en nuestra patria. Hay un deber como ciudadanos. Y como ciudadanos del nuevo reino, nosotros también tenemos un deber. ¿Y cuál es el deber? De predicar o llevar las virtudes, proclamar, dice, las virtudes. Vamos a leer nuevamente ese versículo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Para anunciar, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes, para eso, ¿sí? Él nos hizo, Él pagó, Él nos adquirió, Él nos sacó de las tinieblas hacia la luz admirable para anunciar, dice, las virtudes de Jesús, para anunciar las bendiciones. Para eso nos llamó, para predicar un evangelio como Jesús lo dejó en sus escrituras. Ya vamos a leer después, o vamos a sacar en conclusión lo que quiere decir virtud, ¿sí? Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos.
Decíamos entonces que Dios nos envió a anunciar las virtudes, ¿sí?, de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y vamos a leer ahora sí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, hay un deber, como les decía, en un principio, como ciudadanos tenemos un deber, y nuestro deber como ciudadanos del reino de Dios es de llevar o de predicar el Evangelio, ¿sí? Un Evangelio poderoso, ¿sí? Un Evangelio que tiene que llegar hasta los últimos de la tierra, como dice su palabra, para que Él pueda regresar por su iglesia, por su pueblo. Un mensaje de la gracia de Dios, un mensaje de perdón tenemos que predicar. Tenemos que predicar de la santidad de Dios y enfocarnos más en las virtudes de Jesucristo, en su santidad, en su poder, y no tanto en el pecado. Sí, sino podemos ir ahí en el ejemplo de la mujer que venía corriendo porque la traían apedreándola, y venían toda una multitud acusándola, ¿sí? Y esta cayó a los pies de Jesús. Y ahí los religiosos diciendo, hemos encontrado a esta mujer ahí en el mismo acto, ¿sí?, de adulterio. ¿Qué dice? ¿Qué haces vos?, le decían a Jesús. ¿Qué es lo que decidís? ¿La apedreamos? ¿Qué hacemos? Y Jesús le dijo, bueno, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y no quedó nadie, ¿sí? Ustedes se deben acordar de este relato. Y cuando se queda solo con esta mujer y le pregunta, ¿y los que te acusaban? Y no están. Entonces el Señor le dijo, yo tampoco te voy a acusar. Te perdono, pero no peques más. Eso es lo que le dijo. Entonces, ahí Jesús no se enfocó en el pecado como se enfocaba esta gente. Esta gente se enfocaba en el pecado. Decía, mirá, es una pecadora, la hemos encontrado en el mismo delito. Es enfocado. Por eso le decía, no nos enfoquemos tanto en el pecado. Enfoquémonos en las personas y en la bondad de Jesucristo. Jesús es el que perdona. Y Jesús no se enfocó en el pecado, le dijo, bueno, y los que te acusaban, yo tampoco te acuso. Aunque él sabía el pecado que cargaba esta mujer, le dijo, yo tampoco, te perdono, pero no lo hagas más. Yo creo que esta mujer ahí en ese mismo instante volvió a nacer, recibió a Cristo en su corazón. Y cuando salió de ese lugar, seguramente que cambió su vida, porque se enfrentó cara a cara con el Salvador. Se enfrentó cara a cara con el amor de Dios. Ahí Jesús no la condenó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para condenar o para llevar un evangelio diferente? Un evangelio torcido, un evangelio donde nos enfocamos más en el pecado que cometió. Por esa causa, el hombre o la mujer no quiere llegar a la iglesia, no quiere llegar a un templo, porque se siente acusado, se siente apuntado con el dedo, se siente que no es apto para llegar a un lugar, porque dice, ¿qué voy a ir? ¿Por qué voy a ir si soy un pecador? Porque cree en esto de que hay que ser buenito para ir a una iglesia o ir a un Cristo resucitado como al que hemos ido nosotros.
Nosotros estamos hablando de este Cristo resucitado, este Cristo que tiene un evangelio de paz. Él dijo que Él daba la paz, no como la paz que da el hombre o el mundo, sino una paz diferente es la que da Jesús. Es un amor diferente. Entonces, enfocarnos en ese evangelio que dice la palabra de Dios, un evangelio de perdón, un evangelio de gracia, un evangelio de bendición. Sí, que nos enfoquemos más en las bendiciones y no en las maldiciones. Sí, como les decía recién, muchas veces estamos enfocados en la maldición. Empezábamos hablando de ese versículo, ¿sí? De la maldición, del castigo, de lo que traemos, de lo que traen nuestros antepasados, y nos cargamos, decimos, bueno, mi abuelo, mi padre fue así, voy a ser así, y sigo cargando, pensando de que nadie me puede perdonar, cuando Cristo, Él dice, sí, yo los puedo sacar de las tinieblas y los puedo perdonar, porque yo los amo, yo llegué primero, dice, a ustedes. Y eso lo vamos a ver ahí en Juan, cuando Él nos habla de que Él vino primeramente a nosotros. Él nos amó primeramente, no nosotros a Él, porque nosotros somos incapaces de amar. Siempre estamos pensando en hacer algo buenito para ser aceptado. Y no es así. Dios es el que hace, el que transforma después, sí, nuestras vidas. Y acá en San Juan capítulo 15, verso 16, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Todo. Dice que Él nos ama tanto que Él vino a nosotros. Dice, para que dejemos de ser lo que éramos antes. Personas secas, sin frutos, personas amargadas, tristes, cargadas, sin recursos, sin a quién acudir, sin un socorro. Eso éramos antes, quizás en las tinieblas, sin saber de que había una bendición tan grande en Cristo Jesús. Él dice, yo los amé primero. ¿Para qué? Para que lleven mucho fruto, ¿sí? Para que sean personas que hablen también de las virtudes de Cristo, de ese amor. Para eso nos llamó, ¿sí? Nos llamó para eso, para que alumbráramos también. Y también para que todo lo que nosotros pidamos, todo aquello que nosotros necesitemos, se lo pidamos al Padre. Y el Padre dice que nos va a dar todo lo que necesitamos. Así que, ¿qué mayor bendición que estar en Cristo? ¿Qué mayor bendición que aceptarle a Él? ¿Qué mayor bendición que tener fe simplemente en Él? Descargar todo lo que en nosotros hay, ¿sí? Descargarlo en Él, ¿sí? Simplemente decir, bueno, no puedo con esta carga. No es que voy a esperar un tiempo, a ver, trataré de hacer las cosas bien y después voy a ir. No, Cristo dice que no, que traigamos todo y Él se la lleva. Así que bueno, en esta tarde, una tarde tan hermosa, de tanta bendición, nos podamos abrazar a este evangelio de amor, un evangelio que Cristo nos pide que llevemos, prediquemos su gracia, su virtud. Y yo les había dicho que le iba a decir qué es lo que quiere decir virtud. La palabra virtud, en uno de sus significados, porque tiene varias, es una palabra muy amplia, es tener disposición, dice, constante de bendecir a otro. Es tener la disposición constante de bendecir a otro. Esa es la virtud de Dios. Constantemente nos bendice, nos levanta. Si nos caemos, nos levanta, nos perdona. ¿Cuántas veces debo perdonar?, le dijo uno de sus discípulos. ¿7 veces? No, le dijo, 70 veces 7. Entonces, no es que te caes, te perdones y bueno, es la última, no te perdono más. Jesús no nos dice eso. Nosotros los humanos somos los que por ahí distorsionamos la palabra de Dios y la dejamos a nuestra manera, la hablamos a nuestra manera o a nuestra conveniencia.
Pero Jesús en ningún lugar de su palabra nos dice de que nos dejará tirados. Al contrario, nos habla de este samaritano que tuvo compasión de este hombre que fue robado. Y tiene compasión de nosotros también. De nosotros como iglesia, Él está preparando en este tiempo a su iglesia. Y no digo la iglesia de este lugar, sino la iglesia en su totalidad. Él nos está preparando para su reencuentro con Él, el reencuentro con Él. Nos está preparando, nos está moviendo de nuestros lugares, donde estábamos quizás cimentados, para que veamos realmente esa luz que brilla en medio de la oscuridad y que también nos manda a que brillemos. Que en esta tarde el Señor les bendiga y que realmente le haya sido de mucha bendición este estudio. Hasta el próximo sábado, si el Señor así lo permite.